días. Al fin estamos al aire, saliendo ahí para poder comenzar nuestro culto. Estoy seguro que estaban orando por nosotros, ¿verdad? Sí, para que tengamos ahí un lindo tiempo. Estamos preparándonos y viendo todos los detalles y agradecemos al Señor una vez más por estar en contacto a través de internet. Estamos trabajando para usted, no se olvide, estamos preparando todo, queremos hacer un lindo tiempo cada vez que nos juntemos y estamos contentos de poder nuevamente reunirnos, aunque no nos veamos, estamos ahí unidos en el corazón y vamos a orar para pedir a Dios que Él nos guíe, nos ayude en esta reunión. Agradecemos mucho por los que están viéndonos, quienes están de diferentes lugares, que el Señor les bendiga, que puedan disfrutar junto a nosotros, acá en la Primera Iglesia Bautista de Talagante. Queremos que Dios sea glorificado como siempre y vamos a pedir a Él su dirección y su bendición para todo lo que va a ser este día. Señor, agradecemos por darnos este hermoso tiempo en el que podemos reunirnos, aunque sea a través del internet, a través de distintos medios que tú has provisto de una forma también soberana para este tiempo. Nunca podríamos haber imaginado antes haber tenido reuniones así como las que estamos teniendo hoy, tantas iglesias. Tú has permitido que tengamos todo esto para que podamos juntarnos de alguna forma, estar conectados, comunicados. Y te pido para que nos ayudes a tener un lindo tiempo, que nuestro afecto, todo nuestro cariño, todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, traspase una pantalla, que no exista esa frialdad, sino que sigamos unidos en lo que tú estás haciendo a través de lo que permites, y pedimos que nos bendigas en este día. Danos un lindo tiempo en el que podamos alabarte, adorarte con nuestro corazón y principalmente habla nuestra vida. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que anime nuestro corazón, necesitamos que estés sosteniéndonos y cada uno en diferentes situaciones. Tú las conoces mejor que nadie. Pedimos para que nos guíes en este día. Queremos decirte que te amamos, que te adoramos y que a pesar de la distancia podamos estar juntos, escuchando tu voz y queriendo obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a dejar ahí la música, vamos a tener unas lindas alabanzas para que podamos disfrutar también y adorar al Señor a través de la música. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorar.
tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Señor, te bendeciré en la tierra que formaste tú, donde fluyen ríos con plenitud. Te bendeciré en abundancia y bienestar, aún en medio de necesidad. Cuando siento desfallecer, te bendeciré. Por cada bendición yo te alabaré. Si la oscuridad viniera, también diré, te bendeciré, oh mi Señor, te bendeciré, glorioso Dios, y tu nombre alabaré. Cristo, te bendeciré al ver el sol levantándose, las montañas declarándote, te bendeciré. Eterno Dios, te alabaré, aún con pruebas golpeándome, aunque lleguen penas y dolor, te bendeciré. Por cada bendición yo te alabaré. Si la oscuridad viniera, también diré, te bendeciré, oh mi Señor, te bendeciré, glorioso Dios, y tu nombre alabaré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, confío en tu bondad. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, confío en tu bondad. Te bendeciré, oh mi Señor, te bendeciré, glorioso Dios, y tu nombre alabaré. Te bendeciré, oh mi Señor, te bendeciré, glorioso Dios, y tu nombre alabaré.
disposición en nuestros corazones de estar confiando plenamente en el Señor. También vamos a orar por los hermanos ancianos de la iglesia, por los hermanos más ancianos que están más propensos a tener alguna complicación mayor. Vamos a orar por ellos. Si alguien está ahí cerca, que les ayude, que les pueda estar guiando en todo, y vamos a estar orando para que el Señor les bendiga. También les pedimos nosotros como familia una petición muy especial, y nos gustaría que nos ayuden a orar por una familia muy querida nuestra ahí en Argentina. Ayer la familia Escudiero, ellos fueron misioneros en el Ministerio Palabra de Vida Chile, fuimos compañeros, y ayer partió a la presencia del Señor una de sus hijas, una jovencita de 26 años que dejó a una pequeñita de 3 años, su esposo, y una familia muy hermosa sirviendo al Señor, pero el Señor en sus planes quiso que ella estuviese con él ahí, y estamos orando mucho por ello. Les pido que puedan anotar ahí en su motivo de oración por la familia Escudiero, ahí en Buenos Aires, en Argentina. Y que Dios les consuele, les anime, les ayude en todo lo que Él tiene para este tiempo tan difícil, tan complicado. Podemos pensar, podemos estar sosteniéndonos, y eso es lo que podemos hacer mucho en este tiempo, estar sosteniéndonos unos a otros. Vamos a orar entonces. Les invito a que ahí donde estén me acompañen a estar orando, y vamos a tener un tiempo especial de oración. Voy a dejar unos minutitos para que cada uno esté orando ahí en su lugar, y luego vamos a cerrar con una oración que voy a hacer. ¿Oramos? Señor, en este día, una vez más, queremos dirigirnos a ti, al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, a nuestro Dios, a ese Dios que hoy ha querido que el mundo mire hacia arriba, a ese Dios que está en control de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Yo no sé cómo está cada familia que está mirando por internet la transmisión, pero sé que cada familia tiene una necesidad, que cada familia tiene un tiempo especial que está viviendo. Te pido para que tú puedas estar ayudándoles, sosteniéndoles, animando su corazón, animando a aquellos que tal vez están con preocupaciones, dificultades que no saben cómo solucionar. Que tú puedas estar poniendo esa paz, esa tranquilidad que solo viene de ti. Te pido para que puedas estar sosteniendo a cada uno, hermanos, aquellos que tal vez están mirando, van a estar viendo esto sin conocerte, que también tú puedas traer la verdadera paz al corazón de ellos, la paz que solamente trae tener al Salvador en el corazón. Te pido, Señor, por las autoridades de nuestro país. Te pido para que les dé sabiduría, para que ellos puedan estar guiando al país, ellos puedan estar siendo sensibles a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Sin duda, tú estás en control de ellos. Hemos estudiado, hemos visto que no hay ninguna autoridad sino de parte tuya, y las que hay por ti han sido establecidas, y tú eres el que está gobernando sobre ellos, tú eres el que está guiando sus vidas. Te pido que les ayudes, que en tu soberanía tú sigas haciendo tu obra, que nosotros podamos seguir confiando en ti. Te pido por aquellos hermanos mayores, adultos mayores que están con dificultades en su vida o puedan tener alguna complicación por todas estas enfermedades, que tú puedas estar también ayudándoles, sosteniéndoles,
Ayuda a los hermanos de nuestra iglesia. Pedimos para que les bendigas a cada uno de ellos. Pedimos para que bendigas a aquellos que están teniendo o pueden tener alguna complicación en sus trabajos, en el tema de sustento, por todo lo que está pasando. Tu palabra, tus promesas son tan claras y nos ayudan a entender también, y debemos confiar en ellas y aferrarnos a ellas. Te pido también, por último, por la familia Escudiero, por nuestros amigos que están pasando un dolor terrible. Gracias porque tienen una hermosa esperanza, pero el dolor está de la separación, haber perdido a su hija, una jovencita hermosa. La vimos crecer, vimos cómo tú le usabas, cómo hasta el último día tú la usaste. Y te pido para que bendigas a sus padres, a sus hermanos, a su esposo, a su hijita que queda acá. Que tú puedas, Señor, estar dándoles el consuelo que ellos necesitan. Bendice este tiempo para que ellos puedan también estar entendiendo el propósito tuyo. Tal vez hay cosas que nunca vamos a entender en este mundo, pero sí podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, y ayúdales a ellos, y ayúdanos también a nosotros como iglesia a poder descansar en todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y este tiempo que podamos estar viendo tú obrar de una forma especial. Bendice a aquellos hermanos que tal vez por estar distanciados de la congregación se están enfriando sus corazones. El diablo está haciendo su obra también, y te pido para que tú les bendigas, les ayudes, no dejes que ellos puedan estar alejándose de ti, sino que sientan la necesidad de estar cerca de ti cada día. Ayúdanos, Señor, también para nosotros, entre todos, sostenernos, ayudarnos y animarnos para que sigamos avanzando en lo que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Guíanos, Señor, y gracias por las alabanzas que podemos cantar, y tal vez muchas de ellas hoy tienen un sentido tan diferente, tan especial. Podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, y ayúdanos para que nuestro corazón se regocije cada vez que podemos pensar en ti, en tu palabra, podemos hablar contigo. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un par de avisos, déjeme buscar algo acá. En cuanto a la ofrenda, hemos estado y han estado preguntando. En cuanto a la ofrenda, ahí está. Pasando por alguna dificultad, alguna situación complicada, háganos saber. Queremos también ser de bendición en este tiempo, queremos ser de ayuda, y tal vez usted conoce a una familia en la cual podemos compartir algo y llevarles el mensaje de esperanza. También para eso estamos y para eso está la iglesia. Entonces les pedimos que se anime y nos ayuden a poder estar cumpliendo también con la labor que el Señor nos dejó. Vamos a cantar una canción más y luego vamos a tener el tiempo con la palabra. Despacito,
Ahora sí, estábamos dando vuelta ahí el computador para que podamos ver la transmisión con la parte de alabanza, por eso que estábamos ahí acomodándonos. Ahí ya vamos a ir mejorando, espero, ¿cierto? Que vamos mejorando todo lo que la transmisión, pero gracias a Dios tenemos la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos a través de este medio. Que Dios bendiga todo lo que no solo nosotros estamos haciendo, sino lo que muchas iglesias están haciendo. ¿Cuántas personas están hoy con esta posibilidad de escuchar? Y la semana pasada muchas personas nos hablaban y nos comentaban también que estuvieron viendo los videos, el culto, así que damos gracias a Dios porque es una hermosa posibilidad. Ni siquiera nos imaginamos hasta cuántas personas, cuántos lugares podemos llegar compartiendo la palabra a través de esto. Tal vez el Señor quiso empujarnos de alguna forma a salir de la iglesia. Estaban cómodos ahí en la iglesia y ahora salir para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a tener el tiempo ahí con la palabra. Espero que tenga su Biblia, que la tenga a mano, tenga también ahí un lápiz, algunas cosas para anotar. Y quiero comenzar pensando en una pregunta. Ahí tenemos esta pregunta que vamos a estar pensando por algunos minutos en esto. ¿Preocupados por algo? ¿Preocupados por algo? ¿Están algunos? Y a lo mejor algunos me dicen la pregunta que se le ocurra hacer. Hay muchas tal vez preocupaciones en este tiempo, sin duda alguna, de todo tipo, y podemos enumerar. Y le animo a que ponga usted ahí 3 preocupaciones que tenga ahí en mente, que se le vengan rápido a su mente. ¿Qué cosa le está preocupando en este momento? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este tiempo en que hay muchas preocupaciones en nuestra vida. Vamos a pensar en esto. Y hay un versículo ahí en el libro de Filipenses. Hay un texto que nos habla del apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4. Y vamos a ver la preocupación. ¿Qué significa preocupación? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo comienza diciendo: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y sin duda es un texto que conocemos de memoria, tal vez. Lo hemos visto tantas veces, en tantas circunstancias. Lo hemos escuchado, hemos estado compartiendo de esto. Y creo que en este tiempo necesitamos pensar en eso. Por nada estéis afanosos. Ahora, mire qué interesante es esta palabra, afanosos, que la palabra preocupación se ocupa también en algunas traducciones. La palabra afanosos literalmente quiere decir ser tirado en direcciones opuestas. Y dígame usted si no estamos viviendo un tiempo así. Un tiempo en el que somos tirados en diferentes direcciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y muchas cosas o muchos de nosotros tal vez con nuestra mente dividida por estas diferentes situaciones. Ahora quiero que pueda pensar y podamos pensar en lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Y cómo estaba viviendo el apóstol Pablo? Estaba encarcelado, estaba a punto de ser ejecutado cuando él está escribiendo esto. Está teniendo complicaciones en las iglesias. De hecho, aquí en la misma epístola de Filipenses, el apóstol Pablo está hablando de personas que estaban en desacuerdo y estaban complicando todo lo que ellos querían y podían
estar haciendo dentro de la iglesia. Había desacuerdo entre los hermanos, había cosas que estaban apareciendo. En la iglesia de Roma también había divisiones, discusiones, complicaciones que se iban presentando, pero también la posibilidad latente que tenía el apóstol Pablo de ser ejecutado. En medio de todo esto, en medio de esta situación o la vida que él le tocaba estar pasando en ese momento, él dice, por nada estéis afanosos. Ser tirado en direcciones opuestas. No hay nada que pueda estar haciendo que nuestra vida esté así. Como hijo de Dios, miren lo que significa, y esta tal vez es una definición mucho más certera de lo que nos toca vivir o nos puede pasar en nuestra vida. La raíz de la palabra preocupación es estrangular. Y a veces, cierto, nos toman esas preocupaciones y por el cuello y nos quieren apretar y no tenemos la respiración y no podemos avanzar en las cosas que tenemos en nuestro día a día. Mire lo que hace una preocupación, lo que sucede cuando estamos preocupados. Lo primero que sucede, y va a estar de acuerdo seguramente en lo que estamos viendo, porque a todos nosotros nos toca cada una de estas cosas. Mire lo que dice y lo que podemos, o lo que sucede cuando estamos preocupados. Agota nuestras energías. ¿Le ha pasado que la preocupación está agotando las energías? Bueno, la preocupación es ese peso que está ahí agotando nuestras energías. Y eso retrasa toda la productividad que nosotros podemos tener. Agotar nuestras energías. Miren lo segundo, afecta nuestras relaciones. Lo que sucede cuando estamos preocupados. Amigos, familias se ven afectados. ¿Por qué? Porque hay una preocupación. Tal vez contestamos mal, le ponemos una cara diferente, andamos un poco más pensativos porque hay preocupación. Apresuramiento a tomar malas decisiones, lo que sucede cuando estamos preocupados. Dejamos de confiar en el Señor, nos desesperamos y nos apresuramos a tomar decisiones que en nada nos van a ayudar en la preocupación que estamos teniendo. Mire algo más, arrebata nuestra paz y gozo. El Señor, nuestro Dios soberano, al que estábamos orando recién, ¿qué nos prometió? Él nos ha prometido paz y nos ha prometido gozo. A pesar de la situación o las circunstancias que nos toque vivir. Arrebata nuestra paz y gozo. Lo que sucede cuando estamos preocupados, atrofia nuestro cuerpo físico. Me pasa que se siente deteriorado, más cansado, es porque, como escribió alguien dijo, nuestro cuerpo se deteriora cuando lo que cargamos en nuestros hombros es más pesado que lo que podemos soportar. Nuestro cuerpo se atrofia o se deteriora cuando lo que cargamos en nuestros hombros es más pesado de lo que podemos soportar. Y a veces aparecen esas jaquecas, dolores de cuello, úlceras, dolores de espalda, que van complicando todo lo que es el día a día, la vida diaria. Mire, Warren Wiersbe escribe en cuanto a esto y dice, desde el punto de vista espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente. Y eso tiene que ver con la mente. Nuestra mente es la que va dando vueltas y haciéndonos pensar de una forma incorrecta. No solo pensar incorrectamente, también es sentir incorrectamente, porque vamos poniendo cosas en nuestro corazón que no debemos poner, pero por causa de la preocupación vamos poniendo esto. Nos hace pensar incorrectamente, sentir incorrectamente sobre las circunstancias, la gente y las cosas. Y mire cómo termina diciendo él, la preocupación es el ladrón más grande del gozo. La preocupación es el ladrón más grande del gozo. Ese es el gran ladrón del gozo, las preocupaciones. Y por eso que necesitamos pensar en preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Y el Señor Jesucristo, ahí en los Evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, ponga ahí y
vea en su Biblia y en esos versículos y vamos a leer esos textos y que nos van a ayudar para poder entender un poco qué es la preocupación. Mateo capítulo 6, dice el texto, vamos a leer versículos 25 al 34. Y precisamente en el título que aparece ahí en la mayoría de la Biblia, ¿cierto? Habla con relación a la ansiedad. Y mire cómo él está hablando de lo importante que esto. Y aparece esta palabra que estábamos definiendo, afanarse o estar tirado en diferentes direcciones. Dice, comenzando el versículo 25, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿No le parece que estas palabras tienen tanto sentido, tal cual como las alabanzas que cantábamos? Pareciera que tiene más sentido todavía en este tiempo que nos toca vivir, donde hay preocupaciones, donde hay situaciones que nos hacen preocuparnos. Ahora mire cómo dice el texto, y quiero que podamos pensar en tres cosas. Preocuparse, ¿qué es preocuparse? Mire lo primero, preocuparse es irreverente. Eso es lo que es una preocupación. Usted está preocupado, está preocupándose, preocuparse es irreverente. Mire lo que significa esta palabra. Irreverente es irrespetuoso. ¿Con quién? Con nuestro Salvador. Mire cómo dice el versículo 26 que acabamos de leer. Mirad las aves del cielo, dice el Señor Jesucristo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial. Ahora mire, el texto está diciendo ahí el versículo, vuestro Padre Celestial. Está hablando y refiriéndose a nosotros, su creación máxima. Está diciendo vuestro Padre, no está diciendo quién creó las aves, quién hizo el alimento para las aves, quién hizo todo para que ellas puedan alimentarse, sino está diciendo, mira las aves del cielo, no siembran, no recogen en graneros, y vuestro Padre, ¿qué hace? Las alimenta. Y termina el versículo diciendo, continúa el texto diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta que hace el Señor? Obviamente que sí. Nosotros somos su mayor tesoro. Nosotros somos su creación, su obra maestra. Cada uno de nosotros, como hijo de Dios, somos su obra maestra. Y podemos nosotros estar pensando y estar preocupándonos por algo. ¿Saben lo que estamos haciendo? Siendo irrespetuosos con un Dios creador, con el Dios todopoderoso. La semana pasada estábamos viendo estas características de Dios. ¿Cómo veíamos a Dios? Un Dios soberano. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? Dios está en el trono como soberano. Y desde la semana pasada hasta ahora Él sigue en el mismo lugar, Él no se ha movido. Miren lo que tenemos que tener y quiero que pueda guardar ahí en su corazón. Dios no está inquieto.
Él no hay nada de lo que está pasando le hace estar inquieto. Dios no está inquieto. No solo Él no está inquieto, Dios no está inmóvil, no es una estatua, no es alguien que no se va a mover y está ahí y podemos ir y llevarle cosas. No, Dios no está inmóvil, Dios no está inactivo, Él está más activo que nunca. Él está trabajando, está obrando en favor de cada uno de sus hijos. Por eso es que cuando pensamos en preocuparnos es irreverente, estamos siendo irrespetuosos con Dios, porque el Señor prometió que Él nos iba a proveer. No valéis vosotros, dice el versículo 26, mucho más que ellas. Ahora mire cómo dice el Salmo 46, para que veamos cómo Dios está obrando en favor de sus hijos y cómo Él está más activo que nunca. El Salmo 46, versículo 1. ¿Tiene alguna preocupación? ¿Tiene algo que está afligiendo su corazón? Mire cómo dice el versículo 1 del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ese es el Dios que está ahí en el trono. Mire el versículo 10 y versículo 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y el 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Termina el Salmo diciendo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No le faltemos el respeto a Dios preocupándonos por algo que Él ya tiene solucionado para nosotros, sus hijos. Dios está en control, Él no está inquieto, Él no está inmóvil, Él no está inactivo. Preocuparse, ¿qué es? No solo es irreverente. Mire lo que es preocuparse. Preocuparse es inútil. ¿Podemos hacer algo nosotros? ¿Podemos hacer algo con lo que está fuera de nuestro alcance? Es inútil preocuparse. Y mire la palabra inútil, el diccionario la describe como algo que no produce provecho. Y eso es una preocupación, y eso es lo que está haciendo una preocupación en el corazón de muchos cristianos, que debiéramos tener una actitud tan distinta. Mire, volvamos ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 sigue diciendo ahí el relato que hace el Señor Jesucristo, hablando del afán y la ansiedad. Versículo 27 al 29 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Podemos, por mucho que nos preocupemos, hacer esto? Preocuparse es inútil. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ninguno de nosotros puede hacer esto, ninguno de nosotros. Y cuando habla ahí de añadir a su estatura, ni nosotros, ni usted, ni yo podemos añadir unos centímetros. A alguno a lo mejor le gustaría añadirse algunos centímetros, ser un poquitito más alto, más chico, pero no podemos. Es inútil pensar en eso. Pero también acá está hablando, cuando dice añadir a su estatura, no solo se refiere a la estatura de porte, sino también a nuestros días en este mundo. Podemos nosotros añadir un día más, un día menos, es Dios quien tiene el control. Preocuparse es inútil. No podemos nosotros preocuparnos, no debemos. Podemos, ¿cierto? Y lo hacemos, pero no debemos preocuparnos. Ahora, cuando viene la preocupación, necesitamos pensar en algunas cosas. Mira, una encuesta revela lo siguiente: la mitad de las cosas por las que nos preocupamos nunca acontecerán. Entonces, preocuparnos es inútil. La mitad de las cosas por las que nos preocupamos nunca acontecerán. Mire, segundo, el 40% de los problemas que se enfrentarán en la vida no podrán ser evitados a pesar de cuánto nos preocupemos. Entonces, preocuparnos es inútil. No tiene ningún beneficio para nosotros el estar preocupándonos. Ninguno de nosotros va a poder hacer absolutamente nada. Y es aquí donde la palabra de Dios entra ahí, a la cual debemos aferrarnos, y se levanta muy fuerte y más alto que nunca, tal vez, versículos como este.
Primera de Pedro 5:7. La traducción viviente la traduce así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, porque Él cuida de ustedes. Si hay versículos en este tiempo de preocupación que debemos o a los cuales debemos aferrarnos, este es uno de ellos. Ahora mire que el texto y el pasaje o la idea que está dando ahí el texto cuando dice Él cuida de ustedes, literalmente es lo siguiente: a Dios le importa lo concerniente a nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto en su original. A Dios le importa lo concerniente a nosotros. Estamos cuidados por nuestro Dios, entonces preocuparnos es inútil. Preocuparse es totalmente inútil. Ahora, fíjese en el contexto, porque el apóstol Pedro, está hablando acá diciendo que Él cuida de nosotros. Cuando nosotros nos preocupamos de forma inútil, ¿quién entra en escena? Y ahí viene el versículo 8 de Primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién? Aquel que está afligido, aquel que está preocupado, aquel que está desconfiando del cuidado del Señor. Si Dios tiene cuidado de mí, entonces preocuparme es inútil. ¿Preocuparse qué es? Preocuparse es irreverente. Le faltamos el respeto a Dios cuando nos preocupamos. Preocuparse es inútil por muchas cosas o por mucho que queramos hacer. Nunca vamos a poder hacer lo que solamente Dios puede hacer. Preocuparse es inútil. Y mire una más. ¿Preocuparse qué es? Preocuparse es irresponsable. La palabra irresponsable es lo siguiente: que actúa sin medir las consecuencias de sus actos. Y mira ahí en el texto, en el capítulo 6, donde estamos ahí en Mateo, mire cómo dice versículo 30 al 32, sigue hablando el relato y comienza y dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y pregunta otra vez el Señor: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe que preocuparse es irresponsable? Porque ¿a quién debemos exaltar con nuestra vida? ¿A quién debemos levantar en alto en este tiempo? Es a nuestro Dios. Y mire cómo Dios le dice a estas personas que estaban seguro atentos a saber cuál era la respuesta a la preocupación. Y Él le dice, el Señor les pregunta y dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la respuesta a eso? Claro que sí, Dios hará mucho más por nosotros. Ahora mire la comparación que está haciendo. Él está hablando diciendo: si la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Esas plantas que habían en ese tiempo, en el tiempo bíblico, eran plantas que duraban solo un día. Y un día y en la noche ya no duraban. ¿Ha visto plantas así? También hay hoy día plantas que duran solo el día y en la noche ya estaban secas y la gente las cortaba y las llevaba para comenzar a iniciar un fuego. Pero en ese día que vivían, ¿cómo las vestía el Señor? Las viste de una forma esplendorosa. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ahora, ¿sabe por qué es irresponsable? Porque es irresponsable por lo siguiente. Mire, la preocupación es característica de los paganos. Eso es lo que sigue diciendo el texto ahí. Mire el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La preocupación es característica de los paganos y no de los que saben cómo es Dios. Eso es lo que debemos alimentar, por eso es irresponsable preocuparse. La preocupación es, en esencia, desconfiar de Dios. Tal desconfianza se puede entender en un pagano que cree en un Dios celoso, en un Dios caprichoso, en un Dios impredecible.
pero es incomprensible en una persona que ha aprendido a llamar a Dios con el nombre de Padre. Eso es lo que necesitamos poner en nuestro corazón día a día. Día a día necesitamos nosotros entender que Dios se debe ir levantando cada vez más alto, porque Él es Dios. Y necesitamos nosotros aumentar nuestra fe. Por eso ahí Él le va diciendo, hombre de poca fe, preocuparnos hará que perdamos nuestro testimonio y lo que estaba pasando con ellos. Miren, los gentiles buscan estas cosas. Ustedes no son hijos de Dios, son creyentes y deben aferrarse a estas verdades. Mire, un escritor escribió lo siguiente, un comentarista bíblico, dice, ¿qué testimonio es ante el mundo cuando un creyente se atreve a practicar Mateo 6:33? ¿Qué testimonio es ante el mundo cuando un creyente se atreve a practicar Mateo 6:33? ¿Qué tragedia es cuando tantos de nosotros no lo practicamos? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué testimonio es ante el mundo cuando un creyente se atreve a practicar este texto tan conocido que lo usamos tantas veces? Pero qué tragedia es cuando tantos de nosotros no lo practicamos. Mire algo más, alguien dijo que la persona promedio se crucifica entre dos ladrones: el lamento del ayer y las preocupaciones del mañana. Y tal vez es la situación de muchos, y tal vez va a seguir siendo la situación de muchos. Pero sabe que tenemos un Dios que está preocupado, y ahí está bien usada la palabra, está preocupado por nosotros. Está pensando en cada uno de sus hijos, está pensando en cada uno de los que necesitamos ver. Ahora, pensamos nosotros, y está bien planear para el futuro, está bien incluso ahorrar para el futuro, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero es un pecado preocuparse por el futuro y permitir que el mañana le robe al presente sus bendiciones. Es un pecado preocuparse por el futuro y permitir que el mañana le robe al presente sus bendiciones. Ahora, ¿qué es preocuparse? ¿O preocuparse qué es? Preocuparse, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando hay preocupaciones? Mire qué simple y qué práctico es lo que podemos hacer cuando hay preocupación. En este tiempo en el que usted está preocupado, mire lo que podemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Ocuparse. ¿En qué? ¿Qué hacer? ¿Ocuparse en qué? ¿Sabes cuál es un gran temor? Creo que de cada persona que está guiando una congregación. ¿Sabe cuál es el mayor temor? ¿En qué se están ocupando los hijos de Dios? ¿En qué se están ocupando los hijos de Dios? Por eso que el apóstol Pedro decía, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, sed sobrios y velad. Necesitamos estar ocupándonos en cosas que van a ayudarnos a sacar esa preocupación. Y mire, déjeme ayudarle en algunas cosas que debemos nosotros estar preocupándonos. En Mateo 6:33, ahí está lo que debemos nosotros, de qué debemos preocuparnos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros buscar el reino de Dios y su justicia? Mire estos consejos y espero que les sirvan como nos sirven a cada uno de nosotros, como me han servido a mí. Este es momento para ocuparse en lo siguiente, para ocuparse en confiar en la persona de Dios. Este es un momento especial en que cada creyente, cada hijo de Dios debe ocuparse en confiar en la persona de Dios. Eso es lo que el Señor le estaba tratando de decir ahí a quienes estaban escuchando esto. No se afanen, confíen. No se compliquen, confíen, no estén pensando en, mira, ¿cómo hacemos? Fíjate, están las plantas, están los pajaritos, ¿cómo no voy a hacer más yo por ustedes? Confiar en la persona de Dios. Mira algunos versículos que
quiero que pueda estar mirando ahí. Déjeme compartir con usted algunos versículos que le va a ayudar en esto, confiar en la persona de Dios. Mire el Salmo 56, versículo 3. El Salmo 56, versículo 3 nos muestra a David. David, en un episodio complicado en su vida, estaba siendo perseguido para ser asesinado. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Y mire este versículo que también lo conocemos, lo hemos escuchado y hoy día se levanta con tanta fuerza. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sabe que es fácil confiar en Dios cuando va todo bien? Es fácil confiar en Dios cuando tengo todo a la mano. Es fácil confiar en Dios cuando la cuenta está bien. Pero David dice, en el día que temo, en ti confío. Él andaba arrancando, andaba escapando, lo estaban a punto de matar. ¿Y en quién se aferraba él? Es momento para ocuparse en confiar en la persona de Dios. Mire cómo dice el Salmo 91. Seguro en muchos hogares este salmo está abierto, tal vez empolvada la Biblia en este salmo. Las páginas más amarillas tal vez son de esta porción de la palabra de Dios. El Salmo 91, versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiar en la persona de Dios. Mire el versículo 4 del Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y debajo de sus alas estarás seguro. Seguramente usted está repitiendo los versículos, los conocemos. Pero ¿sabe qué necesitamos en este tiempo? Ocuparnos en confiar en la persona de Dios. Mire, alguien que confió completamente en la persona de Dios. Y para confiar en la persona de Dios necesitamos verlo como habla aquí el Altísimo, como ese Dios omnipotente. Mire en el libro de Job, Job capítulo 38, solo déjeme leerle unos versículos de Job. Conocemos la vida de Job, conocemos lo difícil que fue para él, el vivir diferentes pruebas en su vida. ¿Sabe lo que él aprendió? Aprendió a confiar en la persona de Dios. Miren el capítulo 38 del libro de Job. Aquí el Señor habla con Job después de mucho tiempo, que él no escuchaba al Señor, a su Dios, a quien adoraba constantemente. Y aquí el Señor se aparece y le hace un examen. Más de 70 preguntas aparecen acá. Y mire cómo dice capítulo 38, versículo 4, el Señor preguntándole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Mire el versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Mire el versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Sabe que cada uno de ellos tiene una partícula o está compuesto de tantas partículas? Y el Señor le pregunta a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Mire el versículo 31 del capítulo 38 de Job. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Está hablando de toda la constelación. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Sabe lo que Dios le está haciendo ver a Job? Confía en la persona de Dios. En momentos difíciles necesitamos confiar en la persona de Dios. Ahora mire qué inteligente la respuesta de Job. Mire el capítulo 40 de Job, versículo 1 y versículo 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Sabe lo único que necesitamos? Es confiar, es confiar. No hay respuesta, no tenemos todas las respuestas y no vamos a tener las respuestas.
¿sabe lo que debemos hacer? Tal cual como Job lo hizo. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Preocuparse es inútil, preocuparse es irreverente, preocuparse es irresponsable. Confiar en la persona de Dios. Mire otra cosa, este es un momento para ocuparse en creer en las promesas de Dios. Este tiempo es para eso, es para creer en las promesas de Dios. Ahora, las promesas de Dios hay que conocerlas, hay que saberlas para poder creer en ellas. Si usted no conoce las promesas de Dios, muy difícil que pueda creer en las promesas de Dios. Y la Biblia está llena de las promesas de Dios. Un versículo para que podamos ver una promesa tan hermosa que también es muy conocido. Isaías capítulo 41. Mire cómo dice Isaías capítulo 41. Seguro yo estoy diciendo el capítulo y usted está pensando en el versículo. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí tiene una promesa del Señor. Ahí tiene una promesa para poder entender lo que Dios está haciendo, creer en las promesas de Dios. Ahora, cuando pensamos nosotros en las promesas de Dios, quiero que entienda esta verdad. Y tres cosas que tienen que ver con la promesa de Dios. Las promesas de Dios son claras. Las promesas de Dios están repartidas por toda la palabra de Dios y son tan claras como esta que acabamos de leer. No solo son claras, las promesas de Dios son ciertas. El Dios que cumple y está pendiente de decirnos estas promesas es un Dios que no miente. Las promesas de Dios son claras, las promesas de Dios son ciertas y las promesas de Dios se cumplen. Tal cual como hemos visto que se ha cumplido cada palabra que está ahí en su Biblia, en la palabra de Dios, necesitamos nosotros ocuparnos en esto, ocuparse en creer en las promesas de Dios. Mire otra cosa más, ocuparse, este es momento para ocuparse en contar a las personas de Dios. ¿Sabe lo que más necesita este mundo? Es que nosotros podamos contar a las personas de Dios. Y a lo mejor usted estaba pensando, pero es que no podemos salir, ahora no hicieron cuarentena y nunca fuimos más obedientes, ¿cierto? Que en una cuarentena, ahora que hay que salir, hay que compartir, nosotros estamos diciendo, ¿qué hacemos? Contar a las personas de Dios. Sabe que hay muchas formas como nosotros podemos contar a las personas de Dios. Y a lo mejor ahí en donde está hoy día, en su casa, si no cantó, es muy difícil que le cuente a las personas de Dios. Si nadie de sus vecinos escucha que usted está cantando con todo su corazón al Señor, es muy difícil contar a las personas de Dios. Dios va a utilizar cada situación para que podamos contar a las personas de Dios. Mire, acompáñeme ahí a Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo con Silas iban de camino a una reunión de oración, a tener este tiempo especial con el Señor. ¿Y dónde terminaron? En la cárcel. ¿Y sabe lo que hicieron? En medio de la cárcel contaron a todas las personas que estaban ahí de quién era Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Estaban encerrados, estaban en la cárcel. Mire lo que hicieron, versículo 24 y versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 24 y versículo 25. Veamos desde el 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, acuérdense, iban a la reunión de oración, así comienza el capítulo 16. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y mire el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Dónde los puso? En el calabozo de más adentro, donde tal vez no iban a tener contacto con ninguna persona. ¿Pero qué hicieron ellos? Mire el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Contar a las personas de Dios. Nuestra adoración, nuestro canto, nuestras oraciones deben salir y romper esas paredes de la casa.
La gente que esté a su lado va a escuchar que usted está cantando. La gente que esté, su vecino, va a escuchar que usted está adorando al Señor y va a decir, ¿cómo estos canutos pueden cantar de una forma tan especial en este tiempo? Y ahí está la posibilidad para que usted pueda contar a las personas de Dios. Mire dónde lo llevó el carcelero y el Señor los puso en el lugar más oscuro. A lo mejor usted está pasando y el Señor ha permitido que lo pongan en el calabozo de más adentro. ¿Sabe para qué? Para que Dios sea más glorificado, para que Dios sea más exaltado todavía. Pero la actitud que ellos tenían es la que hace la diferencia. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Aproveche la posibilidad, la oportunidad de contar a las personas de Dios. Suba canciones cantando, suba canciones, versículos, hable de Cristo a través de las redes sociales. Eso es lo que tenemos para repartir por todo el mundo. Tal vez no lo va a ver la persona que usted está pensando, pero sí alguien lo va a ver. Contar a las personas de Dios, cuidar del pueblo de Dios. Este momento para ocuparse en cuidar del pueblo de Dios. Este momento para ocuparse en cuidar del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos cuidar del pueblo de Dios? Mire, en 1 Corintios, hay un versículo que, en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 nos habla de la iglesia como el cuerpo. Eso es lo que somos, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. ¿Sabe que esta es una gran oportunidad para que podamos cuidarnos uno del otro, para que podamos hacer práctico unos a otros, tantos unos a otros que aparecen ahí en el texto bíblico? Amaos unos a otros, sosteneos unos a otros, hospedaos todavía no, hasta que pasemos la cuarentena, pero debemos estar haciendo una obra en favor del pueblo de Dios, cuidar del pueblo de Dios. Mire el capítulo 12 de 1 Corintios, hay un texto ahí que quiero compartir que tiene que ver con esto, en el versículo 25. 1 Corintios 12, versículo 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y mire qué hermoso como termina ese versículo 25. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí tiene una preocupación correcta. Preocúpese por los otros. Preocúpese por su hermano. A lo mejor he estado pensando en él durante esta semana. Es Dios quien le está inquietando para que llame a ese hermano. Tal vez he estado pensando cómo estará. Es Dios quien le está inquietando para que usted sepa cómo está, y tal vez Dios lo quiere usar a usted para cuidar del pueblo de Dios. Necesitamos nosotros practicar estas cosas, los miembros, todos. No dice el pastor, los diáconos, no, mire que ellos son los que están encargados. Los miembros, todos, dice, se preocupen los unos por los otros. ¿Saben que en la iglesia, en toda iglesia, hay tres tipos de personas? El pastor Marcelo de la Llave habla de dos tipos de personas y yo creo que hay tres tipos de personas. Primero, los que necesitan ayuda. Hay gente en nuestra iglesia que necesita ayuda. Hay gente en tu iglesia que necesita de ayuda. ¿Los puedes identificar? ¿Los tienes ahí en mente para decir, voy a cuidar del pueblo de Dios? No solo están los que necesitan ayuda, están los que pueden ayudar o los que podemos ayudar. A veces nos sentimos solos, queremos que los demás estén preocupados de nosotros, pero tal vez Dios quiere que tú estés preocupado de otros. Hay los que necesitan ayuda, están los que pueden ayudar, y también está este grupo que yo agregué, los que nunca están dispuestos a ayudar. Y lamentablemente esas personas nunca van a tener ese deseo de poder compartir o cuidar del pueblo de Dios. Necesitamos tener ese ánimo para hoy más que nunca, cuidar del pueblo de Dios. Necesitamos llamar, necesitamos mandar un mensaje, necesitamos integrarnos o enterarnos de qué está pasando con aquellos hermanos que no vemos 2 semanas, 3 semanas, cuánto tiempo más no sabemos, pero necesitamos cuidar del pueblo de Dios. Y mira una cosa más, este momento para ocuparse en
compenetrarse en la palabra de Dios. Siempre nos quejamos que no tenemos tiempo, ¿cierto? Siempre nos quejamos de cuando no tengo tiempo para el devocional, no tengo tiempo para estudiar, para leer la palabra de Dios. Bueno, el Señor nos está dando un tiempo valiosísimo. ¿Sabes para qué? Para compenetrarnos en la palabra de Dios. Mira lo que significa la palabra compenetrarse. Compenetrarse es llegar a estar muy unidos y de acuerdo en sus ideas y gustos. Alíñate con la palabra de Dios en este tiempo. Para eso necesitamos compenetrarnos con la palabra de Dios. Es tiempo para que hagas un horario, para que digas de tal hora hasta tal hora voy a tener el tiempo con el Señor que nunca antes tuve. Voy a aprovechar, apaga el televisor, las noticias son las mismas que dan todo el día. Todo el día son las mismas noticias. Dios tiene cada momento un consejo diferente para nosotros. Ahora es momento para ocuparse en compenetrarse en la palabra de Dios. Mira lo que dijo John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Mira lo que él decía: quien evita a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrará al concluir el día. Quien evita a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrará al concluir el día. Encuentran a Dios en sus recámaras. Los que encuentran a Dios en sus recámaras serán quienes lleven su fragancia a su hogar, su negocio y sus conversaciones. ¿Sabe lo que va a salir después de este tiempo? Van a salir creyentes fortalecidos por pasar tiempo con la palabra de Dios, o creyentes raquíticos por haber perdido tiempo sin compenetrarse en la palabra de Dios. Es momento para ocuparse en confiar en la persona de Dios, creer en las promesas de Dios. Es tiempo para ocuparse o preocuparse. Dime tú, ¿cuál es la respuesta que tienes para esto? Necesitamos nosotros entender estas verdades tan preciosas, tan lindas, que nos van a ayudar y animar nuestro corazón. Mira lo que dice William Barclay. Él comenta sobre esto. Dice: puede que haya pecados más graves que la preocupación, pero seguro que no hay ninguno que incapacite más. No hay ninguno que incapacite más. No penséis angustiosamente en el mañana. Es el mandamiento de Jesús y es el camino no solo a la paz, sino también al poder. Y dime si no se levanta mucho más alto que cualquier texto un versículo como este: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero terminar leyéndote la historia de un alemán llamado Taulero, un teólogo y predicador del siglo pasado, y él se encuentra un día con un mendigo. Y mira la conversación que ellos tuvieron. Cierto día, Taulero se encontró con un mendigo. Que Dios te dé un buen día, amigo, le dice Taulero. Y el mendigo le contestó: gracias a Dios, no he tenido nunca un mal día. Entonces Taulero le dijo: que Dios te dé una vida feliz, amigo. Gracias a Dios, dijo el mendigo, siempre soy feliz. Taulero le dijo sorprendido: ¿qué quiere decir? Bueno, dijo el mendigo, cuando hace un buen día, un lindo día, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo bastante, doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Y puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad, y lo que a Él le agrada me agrada a mí, ¿por qué iba yo a decir que no soy feliz cuando lo soy? Taulero se le quedó mirando alucinado y le preguntó: ¿quién eres tú? Soy un rey, le contestó el mendigo. Taulero le preguntó: ¿y dónde está tu reino?
Y el mendigo le contestó tranquilamente: en mi corazón. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Es momento de ocuparnos en las cosas que van a sacar nuestras preocupaciones. Y sabes que la verdadera paz en la vida de nosotros comenzó el día que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí pudimos disfrutar de esa paz con Dios. Dios perdonó nuestros pecados. Y tal vez hay alguien que no tiene ni siquiera esa paz. Dios quiere perdonar cada uno de tus pecados. Pero no solo pudimos obtener esa paz con Dios, hoy podemos disfrutar de esa paz de Dios. Y es la que está hablando ahí el profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz, que solo viene de Dios, a aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, persevera, porque en Dios ha confiado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en que tu palabra habla nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos respuestas a muchas interrogantes, a muchas dudas que hay en este tiempo que nos toca vivir. Quiero darte gracias, Señor, porque podemos entender en tu palabra que por nada debemos estar afanosos. Que no haya nada, Señor, que nos tire de un lado para otro, sino que podamos hacer como dice acá Isaías 26. Tú guardarás en perfecta, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ayúdanos a ocuparnos en esos pensamientos. Ayúdanos a ocuparnos en perseverar en ti, en lo que tú estás queriendo que podamos entender. Ayúdanos a ocuparnos de conocer más de ti, de confiar en ti, de creer en tus promesas, de confiar en tu persona, de creer en tu palabra y compenetrarnos en ella, de ser de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, que podamos realmente confiar plenamente en el único Dios que nos puede sostener. No sabemos qué viene, pero sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, y bendícenos ahora para cerrar la reunión. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cerramos la reunión con un hermoso himno que seguro ustedes lo conocen y es para también que lo podamos cantar con todo nuestro corazón. Aprovecha de cantar con todo el corazón para que tus vecinos escuchen, sepan que algo está pasando ahí. Perdón la poca prolijidad, pero estamos en vivo y cantamos ese himno, ¿Cómo podré estar triste? Sentirme solo
de que soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy, si en mí la fe desmaya y subo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahí cerramos, hermanos, que Dios les bendiga. Y estamos en contacto. Cualquier